Hola, en esta ocasión vamos a conocer cómo utilizar la herramienta para poder controlar y organizar de manera adecuada la participación de los socios en nuestro club Toastmasters. Esto es importante porque con frecuencia sucede que algunos socios tienden a evitar participar en algún rol que no le guste. Por ejemplo, el ser cronometrador o el ser evaluador gramatical, etcétera. Lo importante es que todos los socios tengan las mismas oportunidades de participar en todos los roles de los que dispone una sesión típica de Toastmasters. Para esto podemos usar una hoja de documento en Google Drive a través del apartado Google Sheets. Google Sheets es un sistema muy parecido a una hoja de cálculo de Excel, Microsoft Excel. En esta hoja de cálculo colocaremos en una columna el nombre del socio, y en subsiguientes columnas podemos incluir más información demográfica de esos socios. Lo importante radica en que tenemos que incluir una columna en la cual registremos las últimas participaciones que han tenido los socios en cada uno de los roles que ofrece la sesión Toastmasters. Los principales serían la fecha del último discurso o proyecto que presentó, la fecha en que fue por última vez Toastmaster en la sesión, la fecha en que fue por última vez director de temas, la última vez que fue gramático, la última vez que fue cronometrador, contador de vacilaciones, evaluador general y evaluador de proyecto. Una vez que hemos ingresado semanalmente o quincenalmente, en el caso de los clubes que se reúnen quincenalmente, los datos de las últimas fechas de participación de estos socios en cada uno de estos roles, entonces estaremos listos para poder utilizar la herramienta. Es importante hacer notar que la fecha debe ser introducida con el estilo norteamericano, es decir, mes, diagonal día, diagonal año. De esta manera podemos crear entonces con esta información una serie de columnas automáticas que nos facilitarán la tarea de decidir a quién sí y a quién no le otorgamos la oportunidad de participar en uno u otro rol de la sesión. Lo que tenemos que hacer es generar fórmulas automáticas para que, por ejemplo, en esta columna nos ofrezca la fecha, o mejor dicho, hace cuánto fue que pasó que esta persona fue presentadora de proyecto preparado por última vez. Para eso tenemos que hacer una fórmula, obviamente. Tenemos que generar una celda en la cual nos indique la fecha actual, y tenemos que también ingresar un formato condicional. El formato condicional se accede haciendo clic derecho sobre el valor o la celda y yendo a Conditional Formatting. Aquí podemos indicar que el sistema coloree de alguna pintura en especial, sea roja, verde, cuando el valor sea, por ejemplo, mayor a o menor a cierto número. En este caso hemos colocado 60 porque consideramos que 60 es el número ideal de días entre, entre los cuales un socio presenta un proyecto. Es decir, un socio debería presentar proyecto o discurso idealmente al menos cada 60 días. De esta manera, en esta celda vemos como la fórmula nos indica que se va a hacer un cálculo automático para contar los días entre la última fecha que este socio presentó proyecto y la fecha de hoy. Pueden copiar y pegar esta fórmula para que puedan obtener el mismo resultado. Básicamente es igual datediff, es decir, diferencia de fecha, la columna I3, Y3, las cuales serían I3 obviamente es la fecha en la que presentó por última vez discurso, Y3 sería la fecha actual y el tercer valor sería D. El valor D no tiene ningún tipo de utilidad en este caso.
pero hay que colocarlo porque es necesario para que se haga el cálculo automático. Esta misma fórmula la aplicaremos en cada una de las otras columnas para que obtengamos este cálculo automático. Una vez que tenemos la fórmula para cada una de las columnas de los diferentes roles de la sesión, lo que tenemos que hacer es simplemente hacer clic sobre el punto inferior derecho de la celda que ya tiene la fórmula y, sin soltar el botón izquierdo del mouse, arrastrar hacia abajo. De esa manera, cuando soltemos, se va a copiar la fórmula en todas las filas inferiores a las que hemos arrastrado. Obviamente cambiarán las filas que se utilizarán para la fórmula, es decir, para la fila 5 se utilizará la fila 5, para la 6, para el socio que está en la fila 6 se utilizarán los datos de la fila 6 y así sucesivamente. Lo importante entonces es que comprendamos que debemos utilizar esta fórmula que vemos aquí, datediff, entre paréntesis, columna Y, columna y de entre comillas, columna Y en nuestro caso, columna I, perdón, en nuestro caso es la fecha de la última participación de este socio en ese rol. La columna Y sería el segundo dato, es la fecha de hoy. La fecha de hoy, por supuesto, que tiene que también, para facilitar las cosas, hacer que sea insertado automáticamente. ¿Cómo se logra eso? Insertando una fórmula. La fórmula es igual today, abre paréntesis, cierra paréntesis. De esa manera no tendremos que estar cada sesión escribiendo la fecha de hoy. Igual manera, cuando hemos escrito la fórmula para el primer socio o socia, simplemente arrastramos la celda hacia abajo y se copiará la misma fórmula en todas las demás celdas. Eso sería todo por esta ocasión, amigos. Nos vemos en la siguiente cápsula.